Arrancamos, como vos quieras. O si querés lo esperamos. No sé si te dijo algo él. Ah, lo esperamos. No hay problema, no hay problema. Porque la idea al ser virtual, que las clases las hago un poquito más cortas. Ah, justo viene, porque si no, viste, se tornan muy difíciles. Ahí viene Gastón. Vamos todavía. 100% de asistencia. Excelente. ¿Cómo andan? A ¿Todo pesar de, bien? a pesar de ¿Qué haces, Gastón? ¿Cómo andás? ¿Todo tranquilo? Bien, todo bien, por suerte. Bueno, arrancamos. No sé si tienen la presentación. Sí, sí. A esta de estilos arquitectónicos. Nos queda el parcial que dijimos que iba a ser el lunes, ¿verdad? El lunes, el 30, El perfecto. lunes 30, sí. Yo, sí, yo no, todavía no preparé el examen, lo iba a preparar el fin de semana, pero estuve re mal y hoy me quedé sin ir a trabajar. Así que ¿Era de patrones de diseño solamente o entraba UML? eh, nos quedaba, el de UML no lo habíamos tenido, entonces tenemos que hacer de UML y de patrones. Exacto, sí. La idea es que para usar patrones por ahí usar un poquito de UML, entender un poco. Y también, bueno, poder escribir un punto H en el C, ¿no? O sea, las implementaciones de las cosas que hablamos a nivel básico. Un poquito de eso. Bueno, y nos queda eso, esta clase, y nos queda una clase más que es esta es la unidad 5 y una clase más que es la unidad 6. Estas son, digamos, en tiempo son un poquito más cortitas, son temas de un poquito más alto nivel. Hoy vamos a ver entonces, y hay dos días que son feriados, que estaba buscando acá, que son el 17 y el 20. Así que básicamente nuestra última clase es el 13 de junio. Yo ahí ya tengo que tener las notas porque el 24, el viernes 24 sería formalmente nuestra última clase, pero yo tengo que pasar las notas antes por los problemas que suele haber con guaraní. Si yo las paso el viernes 24 no hay tiempo de que solucionen nada en guaraní. Y me ha pasado de que cargas las notas y no se cargan, o hay alumnos que por ahí no se les puede pasar la nota porque tienen un problema que en guaraní no figura alguna cosa que ya me ha pasado, sobre todo con los de primer año, que no les sirve. Vamos entonces, ahí estoy corriendo. Se ve bien, ¿no? Esperen que levanto la. Ahí estoy en el Meet. Listo. Ahí se ve un poquito mejor. Bueno, la clase de hoy vamos a ver estilos arquitectónicos. Nosotros vimos, o sea, digamos, para poner un poquito de contexto a esto, nosotros empezamos a ver lo que era la programación orientada a objetos, a nivel conceptual, ¿no? Más allá de lo de Git, digo, a nivel conceptual de lo que tiene que ver con arquitectura. Vimos lo que es la programación orientada a objetos. Después vimos UML como un lenguaje que nos permite escribir y entendernos en qué es lo que queremos hacer, ¿no? En cómo diseñar. Vimos las vistas de Cruchten, que divide en estas 4+1 vistas, ¿no? Divide los diagramas de las cosas que nosotros queremos transmitir a otros desarrolladores o transmitir a alguien en lo que respecta a la arquitectura. Hicimos una división usando las vistas que propone Cruchten. Y esas vistas lo que vimos es que tenemos distintos diagramas UML que vamos a usar en esas vistas para poder transmitir lo que queremos decir de una arquitectura. Repasando así rápidamente, lo que vimos es la vista de casos de uso, que nos ayuda a hacer como un diagrama de contexto, como un caso de uso de muy alto nivel, para identificar quiénes son los actores y qué está dentro del sistema y qué está fuera del sistema, qué es lo que comprende el sistema y qué es lo que no comprende el sistema. Después de eso, vimos que tenemos la vista lógica, que es una vista donde nosotros hacemos lo que llamamos arquitectura funcional, donde nosotros ponemos ahí conceptos que nos permitan entender funcionalmente qué es lo que hay que hacer. Y todo lo que pongamos en arquitectura funcional no se va a traducir uno a uno a una clase en C++ o a una clase en un lenguaje orientado a objetos. O sea, no necesariamente es uno a uno. Después, eso es la vista lógica. Y podemos usar todos los diagramas, ¿no? Principalmente usamos diagramas de clase para transmitir conceptos, diagramas de actividades para transmitir algoritmos. Podemos hacer también diagramas de secuencia o de colaboración para indicar cómo interactuarían determinados actores, pero todo eso a muy alto nivel. Después de eso tenemos la vista de desarrollo, y en la vista de desarrollo sí tenemos una traducción uno a uno con elementos del lenguaje, o sea, con
con clases en punto .cpp y en punto .h, ¿no? Clases en C++, bueno, en cualquier lenguaje, ¿no? Yo hablo por ahí de eso porque es el lenguaje que vimos. Entonces, en la vista de desarrollo, sí, ya vamos a tener el 1 a 1 con lo que tenemos que implementar. Y ahí, digamos, esa vista es la que usamos para trabajar para interactuar con otros desarrolladores, principalmente. La vista lógica la usamos para interactuar con un cliente, o sea, con alguien externo. Ese cliente, digamos, yo digo cliente, pero no necesariamente es quien compra esto, ¿no? Muchas veces trabajamos en empresas, las empresas que yo, por ejemplo, en INVAP, el cliente es el proyecto es el que define qué es lo que hay que hacer, cómo hay que hacerlo. Entonces, esa vista es la que ayuda a interactuar con ingenieros en sistemas de software que son parte del cliente, los que definen el qué y no el detalle del cómo. Entonces, ahí tiene que dar bien claro el qué y empezar a esbozar un poquito del cómo lo resolvería el sistema. Después vimos, además de esas 3 vistas que acabamos de mencionar, vimos que hay 2 vistas más. Las vistas de procesos, que tienen que ver con los procesos de software, los hilos de ejecución del software, cuántos hilos va a haber, cómo se va a hacer el sincronismo, cuántos procesos van a haber, cómo se van a relacionar, cómo va a ser la comunicación entre procesos, ¿no? El IPC que viene en sistemas operativos, bueno, todo ese tipo de cosas, IPC Interprocess Communication, ¿no? Por las dudas. Todo ese tipo de cosas se reflejan en la vista de procesos. Y por último, pero no necesariamente por último es en ese orden, ¿no? Esta es una de las primeras vistas que les recomiendo hacer, es la vista física, que yo se las menciono último, pero en general conviene que sea una de las primeras, que es donde vamos a decir dónde va a correr el sistema. Dónde va a correr a nivel software-hardware, ¿no? En dónde se va a ejecutar, en qué computadora. Ahí podemos poner cuál va a ser los números, si van a conectar las máquinas, distintos sistemas o distintas máquinas o distintos señales o sensores actuadores con los que se conecte nuestro sistema, nuestro software. Podemos mencionar protocolos, etcétera. Eso es lo que llamamos vista física. Tiene que ver con el despliegue. También podemos documentar el ambiente de desarrollo, podemos documentar el ambiente de testing, podemos documentar el ambiente de ejecución. ¿No? ¿Qué es lo que va a tener, cómo va a estar compuesto? Bueno, todo eso lo hacemos en la vista física. Y por último, bueno, por último no, esas son las 4 más 1 vistas de Crushten, ¿no? Las 5 vistas. Después de eso, vimos UML y vimos los diagramas que usamos en las distintas vistas. Vimos que prácticamente todos los diagramas se pueden usar en prácticamente todas las vistas, no hay nada que lo prohíba, pero en general, o podemos decir que hay algunos diagramas que son más aplicables a algunas vistas que otras. Y después de eso, lo que vimos es patrones de diseño. Es decir, cómo usando UML podemos documentar la forma de implementar esos patrones. Y esos patrones lo que van a hacer, o lo que tienen son soluciones estándares a problemas comunes. Nosotros cuando vamos a hacer desarrollo nos encontramos con problemas comunes y podemos optar por hacerla nuestra o tratar de aplicar esos patrones de diseño. Y los patrones vimos que son, ¿no?, creacionales, estructurales y de comportamiento, y tienen que ver con cómo vamos a diseñar las clases. ¿Qué responsabilidades le vamos a dar a cada una de las clases? ¿Qué relaciones le vamos a dar a cada una de las clases? ¿De qué manera vamos a hacerlo de acuerdo al problema que tengamos que resolver? Entonces son como técnicas de diseño. Ahora vamos a ir un poquito más de alto nivel y vamos a hablar de estilos arquitectónicos. Los estilos arquitectónicos, o sea, como dice acá, ¿no?, los patrones de diseño se agrupan en 3 categorías, lo que llamamos estilos arquitectónicos, patrones de diseño e idioms. Estilos arquitectónicos hablan a muy alto nivel, son soluciones de cómo vamos a organizar el sistema, pero a muy alto nivel. Hacia abajo viene lo que llamamos patrones de diseño, que es cómo vamos a hacer el diseño de esas clases. Y más abajo, ¿no?, nos acercamos más al código, hablamos de idioms o idiomismos, no sé cuál sería la traducción exacta. Idiomismo me sale, pero no sé si es esa. Pero bueno, son idioms que tienen que ver con los detalles del lenguaje. Es decir, si yo estoy usando Java, voy a aplicar idioms o características propias del lenguaje Java. O sea, el idiom se refiere a la sintaxis de cómo hacer algo con un lenguaje específico. Cada lenguaje tiene algunas particularidades y ofrece algún potencial para algunas cosas u otras cosas. Entonces, explotar ese potencial tiene que ver un poco con los idioms. Entonces, idioms es lo de más bajo nivel y tiene que ver con cómo vamos a escribir el código. Cómo vamos a aprovechar las bondades del lenguaje para hacer un código más lindo, más reusable, más fácil de entender por otros desarrolladores, etc. Hacia arriba tenemos los patrones de diseño, que es cómo vamos a relacionar esas clases, y hacia arriba
los estilos arquitectónicos. ¿Cómo vamos a organizar nuestro sistema? Independientemente de las clases que tengan internamente, ¿no? Es una solución de muy alto nivel. El estilo arquitectónico expresa, como hablamos, ¿no?, la estructura del sistema de software, especifica la responsabilidad e incluye reglas para organizar las relaciones entre estos sistemas de software o subsistemas de software. La idea es dividir siempre al sistema en componentes o relaciones que van a aplicar interacciones entre estos sistemas o subsistemas. Entonces, fíjense, cuando nosotros empezamos primer año en informática, empezamos a programar y lo primero que vimos es cómo dividir el sistema en funciones. Después vimos programación orientada a objetos y vimos cómo dividir el sistema en clases. Y esas clases que implementen distintas funciones de acuerdo a la, digamos, no solo hay que entender cómo separar las funciones, sino que además cómo separar o cómo agrupar esas funciones en clases, ¿no?, para decirlo de alguna manera. Y ahora lo que vamos a ver es a más alto nivel, es cómo organizar un sistema que por ahí tiene alguna complejidad, cómo poder dividirlo en componentes y después desarrollar el diseño de cada uno de esos componentes en clases. Entonces esto tiene que ver un poco más a cómo se van a comunicar esos componentes, tiene que ver más con eso. Bueno, los beneficios de utilizar estilos arquitectónicos es lo mismo que en patrones de diseño, donde usar algo que ya está probado y es entendido por otras personas, siempre, digamos, ayuda a poder comunicar mejor, a poder entendernos mejor con otras personas y además a aplicar soluciones ya conocidas. No quiere decir que ustedes no puedan inventar soluciones propias y que sean buenas o mejores para un caso en particular, digamos, sí se puede. Pero en la medida que ustedes puedan usar soluciones que ya existen, y en todo caso mejorar o optimizar esas soluciones, siempre es mejor. Acá, bueno, tiene un poquito eso que acabo de decir, ¿no? Forma de uso es la solución para el diseño de un sistema, o sea, nosotros tenemos que hacer un sistema, vemos que hay un estilo arquitectónico que nos sirve y lo usamos tal cual está. La otra forma de usar un estilo arquitectónico es como base para una adaptación, es decir, vemos un problema, vemos que hay un estilo arquitectónico que lo soluciona bastante y lo usamos como base, le hacemos alguna adaptación para mejorarlo en nuestro sistema en particular o hacer que calce mejor en nuestro sistema en particular. Entonces hacemos algún cambio menor porque nuestro sistema así lo requiere o nosotros consideramos que nuestro sistema así lo requiere. Entonces sería la segunda opción. La tercera opción que figura acá es la inspiración para una solución relacionada, es decir, no hay un estilo que sirva tal cual está o tal cual con algunas mejoras, pero sí me sirve como idea para inspirar un nuevo estilo arquitectónico que yo puedo de alguna manera inferir a raíz de eso. Entonces, encontramos una solución que está relacionada con algún estilo arquitectónico. Y la otra, motivación para un nuevo estilo, es decir, no hay nada que nos sirva, ningún estilo de los que ya existe o que nosotros conozcamos nos sirve, entonces hacemos un nuevo estilo nosotros. Y de hecho así van surgiendo estilos arquitectónicos nuevos. Nosotros vamos a ver algunos nada más. Acá menciono algunos estilos arquitectónicos, estos no son todos, son algunos, y de estos nosotros vamos a ver solo un subconjunto de estos. Estos son los que yo encontré más fácil para, digamos, si ustedes tienen que buscar o investigar o lo que fuera, estos son por ahí los más documentados, o son de los más conocidos, y siempre hay distintos sabores y demás, ¿no? Pero bueno, vamos a ver nosotros algunos de estos para que ustedes tengan idea de qué se trata, cómo es esto, y bueno, después digamos, puedan entender algunos y después puedan tener la capacidad de, ante determinado problema, ir a buscar algún estilo arquitectónico que ya exista para solucionar lo que ustedes necesiten. Los estilos arquitectónicos, algunos son datos compartidos, también se llama shared data. Hay otro, bueno, ese tiene dos sabores, ese que dice datos compartidos. Uno que se llama pizarrón y otro que se llama repositorio. Son dos sabores, también a veces se los suele llamar únicamente pizarrón o Blackboard, pero en alguna documentación encontré como que Blackboard se refería a una solución y repositorio se refería a otra, que ahora vamos a ver. Son los dos muy parecidos, tienen alguna sutileza, pero se llaman datos compartidos, los dos. La otra solución es capas jerárquicas, este seguramente lo escucharon o lo han escuchado hablar en algún lugar, lo vamos a ver. Claro que no lo vamos a ver. Después tubos y filtros, es otra forma que ustedes conocen y se los voy a mostrar. Control centralizado, control basado en eventos o arquitecturas de sistemas distribuidos, hay varias.
Y acá me gustaría agregar el de microservicios. Está tan de moda desde hace un tiempo. Dejar así, pero básicamente tienen arquitecturas cliente-servidor. Nosotros ya vimos algunas de cliente-servidor. Trabajamos, ¿no? Hicimos cliente y servidor con Qt. Hicimos un UDP como para que pudieran hacer. Hay otras que es de objetos distribuidos. Acá hay varias tecnologías. Una es Corva, conocida. Otras, Remote Method Invocation, es otra. Hay un montón más nuevas. Podría mencionar, em, hay una en esta de C, en Java. Bueno, ya no me lo... Increíble cómo me voy olvidando las cosas. Bueno, hay otras. Em, y después hay otra más que se llama peer-to-peer, ¿sí? Son arquitecturas donde, digamos, la aplicación es tanto cliente como servidora, ¿no? Al mismo tiempo es cliente y servidor. Tiene características de las dos y eso decimos peer-to-peer. En un momento estuvieron muy de moda lo que era bajar a través de los torrents y demás. No sé, ahora me parece que por lo menos ha pasado un poco la moda, pero de eso se trata la arquitectura peer-to-peer. Service Oriented Architecture también es otra arquitectura cliente-servidor basada en servicios, que es muy parecida a la de microservicios. De hecho, creo que Service Oriented Architecture es una implementación de microservicios. Ahora terminamos la clase, lo busco, lo confirmo para tratar de ponerlo, digamos, como una especialización de microservicios. Hay varias arquitecturas de microservicios. Service Oriented Architecture me parece que es una de ellas. Service Oriented Architecture es una arquitectura orientada a servicios y lo que tiene que ver es con que cada servicio esté implementado de manera remota y después cuando uno necesita hacer una aplicación lo que hace es junta varios servicios para, para una solución y esos servicios corren de manera remota. Vamos a ver el primer estilo arquitectónico, al que vamos a llamar datos compartidos. En este estilo arquitectónico habíamos dicho que los estilos arquitectónicos tenían componentes e interacciones. Entonces, bueno, ¿cuáles son los componentes que forman los datos compartidos? Hay dos tipos de componentes o dos formas. La estructura central de datos, a la que vamos a llamar una pizarra, y los otros componentes son agentes independientes que van a operar en función de esos datos y van a generar datos nuevos. Por ahí hay otra arquitectura más acá que podría mencionar, que es la de Mesh Brokers. Después, después voy a poner algunos ejemplos. Ahí. Entonces los componentes son dos. Tenemos los datos centrales que están, solemos decir que están como en una pizarra, y agentes independientes que operan con esos datos. Usan esos datos, los miran, procesan y generan nuevos datos. Y la interacción en general está dada a través de los datos, o no en general, digamos. En este estilo arquitectónico, la interacción entre los componentes está dada a través de los datos. Y por eso me acordé del Message Broker, que de alguna manera conceptualmente es parecido, la implementación es completamente diferente. Bueno, existe algún almacenamiento central de datos y un conjunto de agentes que operan sobre esto. Existen múltiples accesos a los datos. Tiene dos versiones, como les había mencionado. Una es la de pizarrón, que es cuando avisa al consumidor de nuevos datos de interés. Básicamente es como que hubiera el patrón observer. ¿Se acuerdan que el patrón observer lo que hacía era registrar un interés por observar determinadas o determinada clase? Esa clase puede ser, digamos, que la que encapsula el dato. Entonces, cuando se modifica ese dato, esa clase puede avisar a todos los suscriptores que eso fue modificado. Eso es lo que se llama la arquitectura pizarrón o la arquitectura Blackboard. Y hay otra arquitectura que es la que se llama repositorio, en que en esta arquitectura no se avisa al observador, sino que el que necesite, o sea, los datos van a ir cambiando a través de los, digamos, de estos agentes independientes, y lo que va a pasar es que la gente va a tener que ir en algún momento dado y buscar la información para ver si cambió o no cambió o se tiene que hacer algún procesamiento. Esa en general es la repositorio.
Básicamente es como si la de pizarrón fuera por interrupción, digo, en el modo conceptual de lo que ustedes saben de lo que es una interrupción, que hay alguien que está haciendo otra cosa, pero en algún momento lo interrumpen para avisarle que tiene que resolver algo. Mientras el de repositorio es una especie de polling, ¿no? Donde hay alguien que los datos llegan y ocurren, y hay alguien que está haciendo algo, y en algún momento de ese algo que está haciendo, se fija, activamente se fija si tiene que, si tiene que hacer algo con respecto a los datos que han cambiado, y en base a eso decide si hace algo o no. Ese sería el de polling, el estilo de repositorio. Acá está el ejemplo, o de esto mismo, a modo gráfico. Tenemos una pizarra, en esa pizarra están los datos compartidos. Acá, esto es conceptual, ¿no? Ustedes pueden tener ahí un componente, pueden tener clases, muchas clases, etcétera, que son las que van a tener estos datos, y estos datos van a ser compartidos de alguna manera entre distintos componentes, distintas partes del subsistema, distintos agentes, como lo mencionaba acá, que van a operar, van a mirar si esos datos cambian, se actualizaron, o hay datos, o por ahí es en función del tiempo, o sea, por ahí no importa que haya datos o no, lo que importa es el tiempo. Entonces a determinado tiempo van y se fijan si hay datos nuevos o no, y si hay datos nuevos significa algo, y si no hay datos nuevos también significa algo. Digo, a veces la no presencia de datos significa algo, y hay agentes que tienen que hacer algo en base a la no presencia de datos, ¿no? No solamente es por presencia. Entonces, estos agentes son independientes, estos agentes no hablan unos con otros, salvo a través de los datos que comparten. Entonces, lo bueno de esto es que, bueno, en el próximo slide ahí lo mencionamos, lo menciono, tienen, digamos, una forma eficiente de compartir grandes volúmenes de datos, porque los datos no se copian de un componente a otro. No es que un agente produce información y se la copia al otro para que el otro haga algo con ella, ¿no? En general, los datos viven en un lugar centralizado y hay acceso a ese lugar centralizado para ver qué es lo que hay que hacer. La otra característica que tienen es que los sistemas tienen que estar de acuerdo en el modelo de datos repositorio. O sea, todos los agentes tienen que conocer la estructura o la interfaz de acceso a ese repositorio y tienen que cumplirla, ¿sí? Tienen que estar de acuerdo en esa de arquitectura, tiene que estar. No es que cualquier componente lo vamos a poder enganchar a cualquier repositorio o a cualquier digamos, estructura de datos, ¿no? La negrita que llamó acá, a cualquier a cualquier pizarra, a cualquier lugar de datos compartidos. Los componentes que producen datos no necesitan conocer cómo van a ser consumidos. O sea, el componente lo único que hace es o producir datos o consumir datos, y en base a lo que consume produce nuevos datos. Después, el componente se desarrolla independientemente del resto de los componentes, y no hay acoplamiento entre los componentes. O sea, cada componente es totalmente individual, independiente del resto. No debería haber ningún acoplamiento entre un componente y otro. El acoplamiento solo está en el acceso a los datos, ¿no? En la interfaz de acceso a datos. Lo bueno de esto, o otra ventaja, es que podés centralizar actividades como lo que son backups, control de seguridad de los datos, el control de acceso, la recuperación de los datos, porque los datos están en un lugar conocido. Distintos agentes o distintos subsistemas que compongan el sistema, ¿no? Donde tenemos que empezar a hacer el backup de los subsistemas independientes y ver que todos esos estén de alguna manera consistentes. Posibilita la integración entre agentes, y acá dice adecuado para resolución de problemas no deterministas. Creo que en algún momento decía inadecuado. Problemas no deterministas. Esto acá hay una objeción justo con esta última oración. Siempre me generó conflictos. Me parece que no importa si el problema es determinista o no determinista. Es cierto que para problemas no deterministas puede funcionar bien, pero para problemas determinísticos también puede funcionar bien. Eso también de acuerdo a cómo se haga el acceso a esto y la interacción entre los componentes. Bueno, ¿se entendió más o menos cómo funciona este? ¿Pasamos al siguiente? Sí, le seguimos. Bien,
vamos a ir a otro que ustedes conocen, aunque no saben, pero ya lo conocen, que se llama tubos y filtros, Pipes and Filters. Tubos y filtros le voy a poner en inglés porque son muy conocidos por sus siglas en inglés. Yo en castellano, por ahí no tanto. Es una arquitectura que es muy rápida, más que muy rápida, muy eficiente en cuanto al procesamiento de datos. Está compuesto por dos tipos de componentes. Perdón, los componentes son los módulos funcionales o filtros, y las interacciones están dadas a través de los tubos, o lo que llamamos flujos de datos. Entonces, por eso pipes es tubos y filters es filtros, ¿no? Pipes and filters. Descomponemos el sistema de módulos funcionales, y cada módulo funcional tiene un conjunto de entradas y un conjunto de salidas. La idea es que cada módulo lea las entradas, hace algún procesamiento y lo transforma en salidas. Las interacciones entre módulos funcionales está dado a través de la transformación sucesiva en los datos. Los flujos van a llegar a un filtro, se van a transformar y van a ser pasados a un filtro o a varios filtros siguientes. Un único filtro puede pasar múltiples datos y recibir datos de múltiples tubos, o sea, no es uno a uno, sino que uno puede recibir muchas entradas y generar una o muchas salidas. Cada filtro es independiente del resto, o sea, cada filtro no conoce, no tiene ningún tipo de complemento con el resto de los filtros. Y la transformación del filtro puede comenzar antes de terminar de leer la entrada. Esto también es importante. O sea, no es que el filtro, para poder trabajar, tiene que esperar que esté todo el dato, sino esto puede trabajar con streams, con flujos de datos que van generándose. Obviamente esto depende de lo que, digamos, del sistema que ustedes estén haciendo, que vayan a hacer, ¿no? Acá hay un ejemplo que llamamos pipes and filters. Los rectángulos verdes son los filtros, o sea, los rectángulos verdes son los que tienen el código de lo que van a hacer, que van a esperar la entrada, y van a hacer algún proceso con esa entrada y van a escribir en la salida. Y las liñitas negras es lo que llamamos los pipes, que tienen la conexión, que básicamente a través de esos pipes es por donde van a ir pasando los datos. Todo esto es lógica, ¿no? Lógicamente. ¿Se acuerdan de algo? ¿Les suena algo esto de que ustedes hayan utilizado? Chan, chan. Parece que no. Bueno, bueno, ahí vas a ver que sí, y te lo cuento en un segundo. ¿Alguna vez hicieron por ejemplo, un grep? No sé, un ls pipe grep. ¿O en Linux? ¿Nunca hicieron eso? En Linux, Linux tiene comandos que uno tira en la terminal. Uno puede poner varios comandos. Y dentro de esos comandos, si no lo saben, por ahí se los muestro y comparto para que lo entiendan mejor. Yo tenía acá esto. Esperen que voy a cambiar la pantallita que estoy compartiendo. Voy a pasar a compartir mi PowerShell, mi Windows PowerShell, no sé qué carajo es. Bueno, lo que voy a hacer es cambiar. Vamos a abrir un Ubuntu 20.04 usando la funcionalidad de Windows sobre Linux, WSL, ¿sí? De Windows. Windows uno le puede instalar un kernel compilado para Windows y, digamos, tiene un kernel nativo de Linux. Entonces, básicamente ahora tengo acá un Linux. LS no tengo nada, LS-A, vamos a ver los archivos que tengo, no sé ni qué hay ahí, porque hace 1000 años que no entro. En el 2015 lo instalé, aparentemente. Bueno, em, perdón, febrero de 15, no sé. Bueno, y lo que voy a hacer ahora es una -A para ver. Acá tengo el kernel. Está basado en Ubuntu y es un kernel, digamos, adaptado de Microsoft para Windows 10. Entonces acá tengo básicamente un Linux nativo adentro de Windows, sin usar una máquina virtual. Es un concepto parecido al que usa el de Docker. Y digo parecido, ¿no? No digo igual. Bueno, entonces, yo por ejemplo, eh, yo me gustaría irme, pero no sé cómo hacer, cd /d dev
Acá teníamos una que era UNRN, no me acuerdo. Ah, no, no. Bueno, entonces, si yo hago un ls-la, lo hago directamente acá, veo todos esos archivos. Pero yo puedo hacer pipe grep, no sé si conoce el comando del grep, pero el comando grep lo que hace es filtrar la salida, digamos, perdón, lo que es la entrada hacia la salida. Esto lo hace por números por línea, línea, y lo que hace se queda con lo que tenga las letras o las palabras que yo ponga. Entonces yo, por ejemplo, and. Yo doy enter, el único que cumple con eso, en ls-la pipe grep and, es que el único que tiene, de todas las líneas que estaban ahí, la única que tiene las letras A, N, D, es el archivo que dice landscape. Entonces, esto digamos, permite filtrar rápidamente. Yo inclusive a esto puedo hacer pipe, vamos a hacer distinto, vamos a hacer A, entonces hay un montón que cumplen con A, y yo podría hacer un head. Entonces, estoy tirando 3 comandos Linux, y cada uno de esos 3 comandos Linux, la salida, el standard output de uno, lo conecto a la standard input del otro. Entonces, la standard output del ls-la lo conecto a la standard input de grep A. Ese grep A, entonces se va a quedar o sea, de todas las líneas que saca ls-la por standard output, el grep solamente va a generar a la derecha las que tengan la letra A, que es como vimos arriba. Y cuando yo haga pipe head, lo va a tirar a la derecha por standard output y head lo va a tomar, pero head se va a quedar solo con, creo que son 5 líneas, no me acuerdo, son 5 o 10. Miramos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 líneas es lo que tira. Entonces ahí tenemos las 10 líneas. Entonces, lo que hace este simbolito pipe, no sé si lo conocían o no, ¿sí? Este simbolito pipe que estoy escribiendo ahora, perdón, ese es pipe. ¿Sí? Este simbolito lo que hace es conectar el standard output de uno al standard input del otro. Repito, yo hago ls-la, saca todo esto. Cuando yo le digo, bueno, ahora a esa salida le voy a filtrar solo lo que tenga la letra A. Cuando yo le doy un enter, bueno, creo que todas tienen letra A, ¿no? Excepto el que dice .mod de shown, ¿sí? Excepto este. Entonces este no va a salir. El grep A lo va a filtrar porque solamente va a imprimir por standard output los que tengan la letra A. Cuando yo le doy enter, y este sale porque la A la tengo acá en Martín, entonces podría elegir otro ejemplo, pero más o menos se entiende la idea, ¿no? Elegir la letra O, qué sé yo. Bien, ahí tengo la letra O. Finalmente lo pipeo con head, entonces la salí y paso por head. Y al head yo le puedo decir, que yo, -3 para que saque solo 3 líneas. Entonces ahí saca 3 líneas, la que dice total 48 y estas dos. O puedo decirle head 15 y tengo que sacar 15 líneas, o menos, de acuerdo a lo que sea. Y si no pongo nada, saca la que tengo por defecto. Y también podemos aplicar un sort, qué sé yo. ¿Sí? Entonces este sort lo que va a hacer es ordenarlos. Entonces ahora aparecen los archivos ordenados de alguna manera. B, hay un M, porque ordena de izquierda a derecha, estos, está ordenando de izquierda a derecha, ¿sí? El menos está antes, después aparecen estos, después aparecen estos, que es el menos RW, después aparecen estos. Si uno quisiera ordenarlo bueno, por nombres, habría que hacer al ls, hacer que solo salga el nombre. Entonces, en vez de menos LA, hay otra opción seguro para que solo salga el nombre. Creo que sin la L, no me acuerdo. Y ahí tienen, o sea, las listas de archivos ordenadas, o sea, grepeadas son las que tienen A, head son los primeros 15 y ordenadas. Bueno, esto es lo que llamamos pipes and filters. O sea, filter es esto que hace un procesamiento, esto que hace un procesamiento, esto que hace un procesamiento, esto que hace un procesamiento. En Linux, casi todos estos comandos, o la mayoría de los comandos en Linux, toman la entrada de standard output. Entonces yo hago grep A, por ejemplo, toma la entrada de standard input. Entonces yo pongo pipa y imprimió para standard output pipa, porque pipa sí cumple, porque tiene una A, pero si yo pongo pipo, por ejemplo, no tiene la letra A, entonces no va a salir, ¿no? Cuando yo di enter no salió. Si yo pongo mamá, sí me va a imprimir mamá porque cumple.
Si yo pongo papá, sí me imprime papá porque no cumple. Si yo pongo Coco, no cumple porque estoy grepeando las líneas que tenga la letra A, no cumple, termina. Y control Z creo que era para terminar, hice un stop. FG para traerlo, control C. Ahí está. Y ahí terminó. Bueno, entonces, esta es básicamente la arquitectura de Pipe and Filters. Todo Linux permite usar la arquitectura de Pipe and Filters para poder relacionar distintos programitas, hacer distintas funcionalidades, lograr distintos objetivos. Entonces, eso mismo lo podemos hacer de la programación, ¿sí? Entonces, lo que nosotros hicimos es el verdecito era el ls, este era el grep, este era el sort, este era, no sé, el head, lo que fuera. Y lo que hace, las flechitas negras es standard output de un programita, es el standard input del otro. O sea, este lee por standard input lo que entra por acá. Y saca por su standard output. Y ese standard output está conectado al standard input de este. Entonces, Linux ofrece una manera de aplicar el estilo arquitectónico de Pipe and Filters con todas las líneas de comandos que uno puede hacer. Eso lo ofrece a través de Bash, ¿sí? Bash es lo que estábamos usando para programar recién, para hacer líneas de comando, o para tipear comandos, estamos usando Bash. Bash es el que permite hacer este tipo de cosas, o lo permite Linux a través de Bash, por ejemplo, o a través de cualquier otro que nosotros usemos, ¿no? Yo estaba usando Bash en este momento. Nosotros programáticamente podemos que hagan distintas cosas, estos serían los filtros, que recibiendo información por un stream, al que podría ser estándar input, o podría ser un archivo, podría ser un socket, lo que nosotros querramos, y podría sacarlo por otro. Y además de que sea un estándar input, un socket, un archivo, lo que fuera, podría ser de otra clase o de una interfaz. Y después cualquier implementación de esa interfaz es la que podría generar los datos que nosotros querramos. Entonces eso se usa mucho. Y todos esos archivos o todos esos filters, que a lo que nosotros llamamos estos rectángulos verdes, ¿no? El ls, el grep, etcétera, son completamente independientes unos de otros. Grep no sabe que existe ls no sabe que existe grep, sort no sabe que existe ni ls ni grep, y viceversa. Son todos programitas completamente independientes. Y en lo único que están de acuerdo es en la interfaz de cómo se van a conectar. Standard output, standard input. Ventajas: permite entender el sistema global en términos de combinación de componentes, o sea, muy flexible. Nosotros podemos hacer muchos componentes pequeños y atarlos para resolver distintas soluciones de manera distinta, para ofrecer distintas soluciones. Se puede reusar, ¿no? Los filtros son independientes de sus vecinos, entonces un filtro que escribimos una vez nos queda en nuestra biblioteca de filtros y lo podríamos usar después para cualquier otra cosa, obviamente que cumpla con la interfaz que nosotros definamos, ¿no? En el caso de Linux, estándar input, estándar output. Fácil de mantener y mejorar, o sea, solamente podemos podemos tomar un filtro que existe, mejorarlo y generar una segunda versión de ese filtro y quedarnos con las dos versiones y después, de acuerdo al momento que querramos, actualizarlo. Podemos, bueno, facilidad de diagnóstico. Esto siempre es un lío en este tipo de sistemas que, que pueden ser multithread o que son complejos. Siempre es un lío. En el caso de Pipes and Filter, la ventaja que nos da es que podemos ver la entrada y la salida de cada uno de estos filtros. Entonces nosotros podríamos digamos, inspeccionar la entrada para ver si la entrada está bien, e inspeccionar la salida y tendremos que hacer, digamos, la verificación manual de que esa salida corresponde a la entrada y que está bien implementado. Lo que digo que es complejo es porque por ahí la cantidad de pipe and filter que tenemos es grande, entonces tenemos que ir viendo uno por uno para tratar de ver dónde está el error, ¿no? O tratando de ver de qué manera achicar el abanico de posibilidades para tratar de encontrar el error más rápido. No aconsejado para cuando se necesita interactividad. Bueno, esto es relativo, pero en general funciona mejor con sistemas batch, como estamos viendo recién. Cuando es interactivo, digamos, es como que una entrada se va a frenar, que es la entrada que va a depender de la interacción del usuario, entonces bueno, hay que asegurarse que el resto de las cosas sigan andando cuando una entrada digamos, quede bloqueada. Como ejemplo, cuando yo hice el grep, ese grep estaba esperando datos de entrada de standard input, entonces está preparado para eso y funciona bien. Pero bueno, eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de armar la arquitectura de pipe and filters. Ineficiente si se hace más de lo que se debe si los filtros repiten chequeos. Acá a veces es muy común tener que estar controlando que la entrada cumpla con determinadas características para que no se rompa, ¿no? Para que no
explote y nos dé un core dump nuestro programita. Y entonces estamos chequeando muchas cosas. Y muchas veces eso que se chequea se repite. Entonces, a veces puede ser ineficiente en este tipo de chequeos porque terminás chequeando lo mismo muchas veces. Acá hay que ver, digamos, qué es lo que estamos chequeando, cuánto cuesta chequear y cuál va a ser la cantidad de procesamiento, la cantidad de datos que va a haber que procesar como para poder tomar esa decisión. Utilizar una extremidad de datos, ejemplo, transmisión de datos a distintas velocidades. ¿Cómo funciona esto de transmitir datos a distintas velocidades? Este es un ejemplo, ¿no? Yo no tengo garantías que se haga así, pero por ejemplo, si ustedes digamos, tuvieran que implementar un distribuidor de videos, como por ejemplo un Netflix, lo que podrían hacer es que siempre el Netflix de ustedes genere los datos a la máxima resolución posible. Y luego, a la salida de eso, lo que ponen es, antes de salir a la red, ponen un sistema de pipeline filters, conectan a un sistema de filtros que ese filtro lo que hace es achica o divide, digamos, en vez de mostrar todos los píxeles, lo divide por dos. Entonces, deja pasar una línea y la otra no. Y la línea que deja pasar la divide en píxeles más chiquitos. Esto en la práctica no es así porque los datos que se transmiten no son raster, ¿no? Lo que yo digo funcionaría para raster. Los raster son cuando cada línea se transmite una línea de píxeles. Los formatos que se usan hoy en día son compresión con pérdida de información, que son JPEG, por ejemplo, o el video MPEG, pierde información cuando se transmite, y eso es lo que hacen. Cambian digamos, el formato del archivo. En este ejemplo que yo les digo, lo que haríamos es transmitir línea a línea todos los píxeles de esa imagen. Pero lo que haríamos es, en cada pipeline filter, lo que haría es, por ahí, una línea no enviarla. Entonces como que iría comprimiendo, enviando línea por medio. Esto lo hacía el formato GIF, no sé si vieron las versiones viejas de los navegadores, a veces transmitían GIF, y uno no veía la imagen completa. Lo que veía era como una imagen donde se bajaba una línea cada 5. Entonces, cuando bajaba la imagen que no estaba completa, sino que se bajaban todas las líneas, ya tenía como una especie de vista previa de la imagen que se iba a ver, pero no estaban todas las líneas. Había una imagen cada 5, un píxel, una línea cada 5. Y después, en la siguiente pasada, se bajaban las otras. Entonces, esto le daba la posibilidad a uno de poder elegir, digamos, de poder ver la imagen más rápido, por ahí sin la definición. Si vos después esperabas, terminaba bajándote la imagen. Bien. El otro estilo arquitectónico, que se llama capas jerárquicas, lo que hace es dividir, siempre hablamos de que vamos a tener componentes e interacciones. Los componentes son las capas y las interacciones son protocolos de cómo vamos a hacer las interacciones entre las capas. Entonces lo que hacemos es organizar el sistema en capas, donde cada capa lo que va a proveer son servicios a las capas superiores y van a requerir servicios de capas inferiores. Esto digamos, es muy usado, es muy conocido. Acá hay dos modelos, modelo relajado, modelo estricto. El modelo estricto no permite saltar capas o saltear capas, y el modelo relajado sí se puede saltear capas. Acá hay un ejemplo donde tenemos, digamos, el núcleo, estoy mirando el ejemplo a la derecha, ¿no? Tenemos el núcleo en el centro, utilidades básicas que van a hacer uso del núcleo y aplicaciones que van a hacer uso de utilidades básicas. Y entonces la aplicación va a llamar a las utilidades básicas van a llamar al núcleo. La aplicación no puede llamar al núcleo directamente. No puede llamar al núcleo directamente en el sistema estricto, ¿no? Si fuera el sistema relajado, podríamos decir que las aplicaciones podrían llamar al nivel núcleo, salteándose capas. Básicamente casi todos los sistemas están hechos de una u otra manera usando este estilo arquitectónico. Hay otros estilos, digamos, otros ejemplos de estos, donde no sé si saben cómo se desarrollan, por ejemplo, las aplicaciones web, pero en general las aplicaciones web tienen, digamos, una parte que va a ser la visual, entonces esa es como la capa más de afuera, ¿no? la Graphic User Interface que está en JavaScript o HTML. Después tiene una capa que son digamos, donde están las reglas de negocio, que sería una capa intermedia, donde hay programada lógica, y esa lógica no sabe cómo se va a mostrar los datos. Y tampoco sabe dónde están o cómo están guardados los datos. ¿Sí? Accede luego a través de una capa que está más abajo, tiene el acceso a esos datos. Y finalmente, en otra capa más de abajo,
es donde están los datos. Entonces, esa es una arquitectura en capas que suele ser distribuidos porque la base de datos suele estar en otro servidor. Nosotros vimos SQLite en un mismo servidor, pero si tuviéramos un MySQL o un SQL Server, un Oracle, o cualquier otra base de datos, los datos podrían estar en otro servidor y serían accedidos a través del servidor donde están las reglas de negocio, e inclusive el web server podría estar en otro servidor. Entonces, este estilo de capas jerárquicas puede también ser un estilo distribuido. No necesariamente es distribuido, pero puede ser distribuido. Y la otra forma es que sea todo en un mismo código y hecho en capas. Si se acuerdan, nosotros el trabajo práctico de sensores habíamos hecho como varias capas, ¿no? Varias carpetas, donde cada una de esas carpetas era una capa que le daba servicios a otra capa. Y entonces ahí habría que ver, digamos, en dónde está cada capa. Yo creo que no hice un dibujito en UML para mostrarles por ahí ese diagrama en capas, pero se podría hacer un diagrama en UML para ver cómo están las capas. Para hacer diagrama en UML, en general conviene hacer un diagrama de componentes para explicar las capas, en general, ¿no? No necesariamente. Y después la otra cosa que también se suele hacer son diagramas como estos que están acá, donde no se usa UML, sino que se usa Visio o algún otro diagrama para documentar, donde uno puede explicar eso de esta manera. Bueno, ventaja, facilita la decomposición del problema en varios niveles, entonces ustedes se concentran en el nivel que están desarrollando y delegan o dejan para cuando se implemente otra capa la resolución de los temas que va a resolver la otra capa. Entonces siempre, fíjense que siempre cuando hablamos de diseño, en arquitectura, lo que hablamos es de concentrarnos, y cuando estamos haciendo la implementación, el detalle de algo, concentrarnos en ese algo que estamos haciendo o que queremos hacer. Y dejar las relaciones o la resolución de lo que eso necesite cuando hagamos la otra capa, o cuando hagamos el otro componente, o cuando hagamos la otra clase. Entonces lo que hacemos es pensar en un sistema y distribuimos las responsabilidades en componentes, en capas, en filtros, en agentes, ¿sí? Entonces fíjense que todo en la arquitectura de software tiene que ver con eso, digamos, es el concepto fundamental cuando uno diseña un sistema de software, el poder dividir ese sistema en distintos componentes, asignar a esos componentes responsabilidades y cuando voy a programar un componente, concentrarme en las responsabilidades de ese componente y no en las de otro componente. Entonces, solamente me concentro en el otro componente cuando voy a diseñar el otro componente. Esto que digo parece una pavada, pero muchas veces nos hacemos muchos problemas y estamos programando algo que tiene que ver con, no sé, con la regla de negocios, que son las cosas que se puede hacer en el sistema, y nos ponemos a ver cómo están los datos guardados en una base de datos, en una tabla, o al revés, nos ponemos a ver cómo esos datos van a ser mostrados en una Graphic User Interface. Y eso nos lleva a hacer código muy difícil de mantener cuando lo hacemos así. Es lo más fácil, ¿no? Hacer eso es lo más fácil. Lo más fácil cuando uno lo programa. Pero es lo que más costoso tiene y lo que cuesta más después para mantenerlo, para cambiarlo, para actualizarlo. O sea, en lo que es mantenibilidad, en lo que es reusabilidad, en lo que es la capacidad de entendimiento del sistema, ¿no? Para que otra gente lo pueda entender. Después se hace muy difícil. Por eso siempre conviene ir dividiendo y separando responsabilidades en componentes o capas. Y fíjense que desde el primer día, desde que vimos clases y hablamos de las clases, siempre hablamos un poquito de este concepto. Y fíjense que clases tiene que ver más con el bajo nivel, con cómo estamos programando. Cuando vimos patrón de diseño dijimos lo mismo, que es más alto nivel cuando diseñamos, y ahora que estamos viendo estilos arquitectónicos, que es más alto nivel, que tiene que ver con, digamos, cómo vamos a agrupar los componentes, también estamos diciendo lo mismo, el mismo concepto. Y bueno, por ahí lo último que les quería mencionar con esto es que cuando ustedes hacen un sistema, en general, perdón, no sé si está bien dicho en general, pero cuando ustedes hacen un sistema, puede ser que su sistema sea lo suficientemente, no sé si decir la palabra simple o la palabra pequeño, pero que su sistema sea lo suficientemente algo para que entre en un estilo arquitectónico, y eso puede ser. Pero normalmente cuando ustedes hagan un sistema, los sistemas en general van a ser complejos, o pueden ser sistemas más complejos que hacer una
digamos, algo muy puntual. Puede ser un sistema más complejo, que tenga varias partes, varios componentes, varias interacciones, que tenga base de datos, que tenga acceso a web o que tenga, no sé, acceso mobile, que tenga que interactuar con hardware, que tenga que interactuar con otros sistemas, que tenga que interactuar con personas, etc. Entonces, los sistemas terminan siendo cosas en general más complejas. Y cuando tenemos sistemas de ese estilo que son un poco más complejos, no necesariamente todo el sistema comparte un mismo estilo arquitectónico. Entonces, nosotros podemos combinar estos estilos arquitectónicos en las distintas partes del sistema. Y para esto les quiero dar un ejemplo concreto de los sistemas satelitales, donde nosotros en un sistema satelital usamos mucho esto. Pero no es que todo el sistema funcione de esta manera. Pero sí hay mucha parte del sistema que funciona de esta manera. ¿Cómo es eso? Un sistema, digamos, digamos que compone el satélite en el software de vuelo, una de las cosas que se hacen es se censan o se obtienen datos de todos los sensores, se analizan esos datos y después se actúa, ¿no? Se decide actuar. Y además esos datos son enviados a tierra, son enviados con alguna periodicidad o de alguna manera a tierra. Entonces, hay muchos threads o muchos hilos de ejecución que están yendo a buscar los datos en los distintos sensores. Y cuando hablo de sensores, no me refiero solo a, digamos, a sensores y actuadores, como lo dice la palabra, sino por ahí también buscan estatus de placa, ¿no? El estado de una placa, ¿no? Las placas tienen registros, entonces a veces el software lee esos registros o determinados registros de las placas y los deja, digamos, disponibles para que sean enviados a tierra, para que tierra tenga un estatus. Y esto se hace continuamente. Entonces, una arquitectura que funciona muy bien en esto es esta arquitectura Blackboard, donde tenemos distintos hilos de ejecución que van a buscar los datos a las distintas placas, a los distintos sensores, y los dejan acá, en una pizarra compartida. Esto sucede una vez por segundo, una vez cada 500 milisegundos, una vez cada 200, no sé, depende, una vez cada 10 segundos, depende la placa, depende el tipo de datos que haya que ir a buscar y demás. Y luego hay otros componentes que miran esos datos para ver si hay algún problema, ¿no? Miran y analizan. Entonces, hay otros componentes que van a estar mirando y analizando los datos que están en esta pizarra y que otro proceso fue y los trajo y los dejó acá. Y luego hay otro proceso, otro agente de estos, que lo que va a hacer es armar lo que llamamos frame de telemetría, es decir, armar un conjunto de datos a través de todo este conjunto de datos, va a elegir algunos que son los que va a ir mandando a tierra, de manera de mandar periódicamente información a tierra y que tierra, luego de, no sé, 30 segundos, luego de 1 minuto, luego de 10 minutos, tenga el 100% de los datos que hay acá o de alguna manera pueda inferir los datos que hay ahí, los que no se mandan. Entonces, este es un ejemplo de un estilo arquitectónico que se usa en un sistema real, pero no todo el sistema está basado en esa arquitectura. Por ejemplo, el acceso a los datos, o sea, esto que yo acabo de mencionar es un aspecto del sistema, pero el acceso a datos está hecho a través del sistema en capas, es decir, hay una capa superior a nivel de aplicación que decide o que sabe en qué momento hay que ir a buscar la información a cada uno de los componentes de hardware. Entonces, delega la lógica de cómo buscarlo, por qué va a salir, qué mensaje hay que mandar, etc. Y eso después se delega en una capa inferior, que es la de driver, donde efectivamente conversa con la interfaz de entrada-salida para escribir los datos y leer los datos, ¿no? Entonces ahí tenemos un sistema en capas. Entonces, eso es como otro aspecto del mismo sistema, ¿no? Entonces, estamos viendo un mismo sistema, una misma funcionalidad, pero estamos viendo con dos estilos arquitectónicos distintos que están coexistiendo al mismo tiempo. Entonces, si nosotros queremos entender cómo es que bajan a tierra, o cómo es que los datos se censan y bajan a tierra, nos vamos a concentrar en el estilo arquitectónico de la pizarra y vamos a mirar ese diseño. Si queremos mirar, digamos, de qué manera podemos programar la lógica desde que decidimos hasta que escribimos los datos finalmente en un registro de nuestro procesador que va a salir, que eso va a hacer que salga a través de una interfaz de entrada-salida, un protocolo de comunicaciones, un bus de comunicación, un puerto serie, una red TCP/IP, una red wireless, etc. Bueno, ahí nos vamos a ver nuestro sistema en capas. Entonces vamos a ver nuestro sistema en capas, cómo está siendo delegado, tengo el dibujito, ¿sí? Cómo está siendo delegado desde la capa superior, que es la capa que decide en el momento que quiere buscar, cómo delega la capa inferior, que es la que tiene lógica de qué mensajes hay que escribir, cómo, cada cuánto, y
delega hacia la capa abajo, que es la que efectivamente termina escribiendo registros en el chip de comunicaciones de ese bus en particular. Entonces ahí tenemos la composición de dos estilos arquitectónicos. No sé si más o menos se entiende un poco la idea de los estilos arquitectónicos. Hay más, nosotros vimos algunos, nos vamos a concentrar con estos, son sencillos. Hay muchos más. Acá, como les decía, ¿no? Acá les mostré, uy, ¿qué hice? Control Z, me parece que moví una slide. Bien. Sí, profe, antes vamos siguiendo. Bien. Acá tenía una lista de los estilos arquitectónicos. Acá. Así que bueno, voy a confirmar esto que es Service Oriented Architecture, porque esas son arquitecturas que no uso. Las vi hace 1000 años. Así que confirmo esto y ya lo pongo como un ejemplo concreto de... No, habla que se refiere a la orientación de servicios, pero no habla de que sea un microservicio. Así que los vamos a dejar separados. Y se suele implementar típicamente con web services. Como ejemplo, web services. Servicios web. Bien. Bueno, estamos. Bueno, la clase que viene entonces, hoy vemos hasta ahí. Traten de repasarlo, a ver si lo entienden, ver si se entienden los conceptos que estuvimos hablando, si se entienden las características de cada uno de ellos, pueden verlos o reconocerlos. Y la clase que viene seguimos con la unidad 6, que tiene que ver con los procesos de desarrollo. Vamos a hablar por ahí de varios aspectos este, de los procesos de desarrollo, un poquito de requerimientos y un poquito de lo que es QA, QC, etc. Bueno, chicos, la clase que viene la hacemos virtual también el viernes que viene. Así, estoy bastante mal de las cervicales y hagámosla virtual y nos vemos directamente el lunes, el día del parcial, el lunes 30. Nos vemos ya en clases. Dale. Sí, sí. Ah, perfecto. Sí, sí, está buenísimo. Perfecto, está buenísimo. Sería genial si lo pudieran hacer, ¿sí? Me parece buenísimo. Y acuérdense que no hace falta que ande el 100% del producto, sino que tengan un caso de uso desarrollado y andando, como para explicarlo, ¿no? Y que los otros estén apuntados, ¿no? No hace falta que estén implementados. ¿Mm? Que se pueda, o sea, que el prototipo pueda crecer para soportar el resto de los casos de uso. Pero está perfecto. Acuérdense, además, y fíjense si pueden reconocer algún estilo arquitectónico de los que vimos que aplique sobre lo que van a hacer. Digamos, como ayuda les puedo decir que el de capas podría aplicar, depende cómo lo hagan. Me parece que es el más fácil. Y el de Blackboard creo que también es otro que también podría aplicar, depende cómo lo hagan, ¿no? Pero lo podrían hacer de esa manera si lo quisieran. Sí, de última, en estos días armamos un diagrama, de estados y se lo mostramos más o menos para que... Dale, sí, sí, perfecto. Recuerden hacer para la entrega un pequeño diseño, un poquito de los diagramas con las vistas de Kruchten, ¿no? Después si quieren hablamos sobre qué vistas pueden hacer para no hacer todas. Estaría bueno que hagan algún diagrama de cada una para que puedan entender las vistas, digámoslo así. Buenísimo, chicos. Les mando un abrazo.
Mucha suerte y nos vemos el viernes, por esta misma, virtual. Chau. Nos vemos.